industria tecnológica yo creo que es una industria donde ha habido muchísimo lock-in, fruto de diferenciaciones más o menos aventuradas o más o menos ficticias, pero que claramente los fabricantes empujaban. Yo llevo 20 años, tengo la mejor cabina del mercado. Fantástico, fantástico. También podías tener el mejor caballo del mercado antes de que llegara el Forte. Bienvenidos a Noctua Talks, una iniciativa de Andrómeda Value Capital que tiene como objetivo acercar el mundo de la tecnología y las finanzas a sus oyentes a través de conversaciones con responsables de compañías destacadas y expertos en distintas disciplinas relacionadas con estos sectores. ¡Comenzamos! En esta ocasión nos hemos desplazado hasta las oficinas de Nutanix Iberia para charlar sobre negocio y productos con su equipo. Siguiendo el formato común de conferencias de software, hemos estructurado la conversación en tres partes. En primer lugar, con Iván Menéndez, Country Manager de Iberia, el cual nos aportará una visión general de Nutanix, el entorno y su futuro. A continuación, Alejandro Solana, SEO Practice Solution and Architecture, para hablar más concretamente del producto. Y finalmente, para buscar un caso aplicable, hablaremos con Andrés Herráez, Enterprise Sales para la parte de finanzas. Así que movámonos ya con Iván y la primera pregunta obligada. ¿Qué es Nutanix? Yo explicaría que, para empezar, que Nutanix tiene un eslogan muy claro, que es Running Application in any Cloud. O sea, básicamente el objetivo de la compañía a día de hoy es permitirte correr cualquier aplicación en cualquier cloud. Cuando hablamos de cualquier cloud, hablamos fundamentalmente de poder correr aplicaciones en las principales cloud públicas. Hablamos de Google, hablamos de Amazon, hablamos de AWS. Y yo creo que ahí el punto fundamental por nuestro lado, básicamente, es la absoluta neutralidad. Es decir, no tenemos ni ninguna preferencia, ni tenemos ningún bias de ningún estilo y permitimos a nuestros clientes correr aplicaciones en cualquiera de esos clouds. Esto creo que solamente resuelve una parte de la necesidad de los clientes a día de hoy, porque de hecho pues varios estudios que hemos hecho hablan de que el 90 y pico por ciento, creo que es el 91 o el 93 en España, de los entrevistados, dicen que el futuro de su consumo de infraestructura es híbrido, es decir, cloud pública, cloud privada y multicloud. Es decir, varios proveedores de cloud pública. Con lo cual, la parte clave, que es por la que voy en segundo lugar, es dónde nace la compañía. La compañía nace fundamentalmente en un momento en el que las grandes cloud públicas ya tenían presencia en el mercado. Y yo creo que los fundadores de la compañía, que varios de ellos venían precisamente de montar Google Cloud, se dieron cuenta de que las capacidades de agilidad, de flexibilidad y modelos de consumo de cloud pública que estaban naciendo y se veía que iban a pegar fuerte, serían terriblemente interesantes para el data center de los clientes. Fundamentalmente porque en el fondo yo veo cloud como una forma de entrega de servicio que, como se está viendo, todos los grandes proveedores de cloud pública acaban proporcionando o proponiendo soluciones para colocar en tu data center. Es decir, es un modo de entrega de servicio, no es para mí, digamos, algo que tenga que estar en un sitio o en otro. Con lo cual, la compañía se da cuenta en ese momento de que esa necesidad y esa forma de entregar servicios va a ser tremendamente disruptiva y tremendamente importante, y lo que busca fundamentalmente es permitir montar esa cloud privada con todos los beneficios de cloud pública y, lógicamente, sin alguna de las cuestiones que ha sido lastre del crecimiento de cloud pública, como es data sovereignty, como es los procesos de migración, como son muchas veces los costes. Yo recuerdo cuando empecé a hablar de cloud, la gente me decía, no, es que cloud pública es más barato. Yo siempre decía lo mismo. Decía, los componentes tecnológicos son los mismos del data center, el labor cost es de Estados Unidos y el margen, el típico de una compañía multinacional americana. Esto no va a ser más barato jamás, ¿no? Entonces, lo que se dio cuenta al fondo de la compañía es que había una oportunidad de negocio tremenda, que era dar todos los beneficios de cloud pública en tu data center. Y ahí básicamente lo que permitimos es montar clouds privadas con todos los beneficios de cloud pública, que ahora intentaré esbozar cuáles creo que son, y evidentemente eliminando muchos de esos problemas. A partir de ese momento, cuando nosotros tenemos la capacidad de permitirte construir una cloud privada y con los mismos activos, la misma consola, la misma operativa, desplegar en tu cloud privada o en cualquiera de las cloud públicas, estás llevando a término esa visión de run any application in any cloud. Cuando digo crear clouds privadas con todos los beneficios de cloud pública, yo siempre digo que si te intentas abstraer un poco de detalles, ¿por qué cloud pública ha sido un elemento totalmente disruptivo en el mercado? En mi opinión, básicamente porque todo lo que tiene que ver con el aumento del volumen de usuarios, la consumerización de IT, lleva a que mucha más gente consuma tecnología en el fondo
en el teléfono, en el portátil, de una forma mucho más rápida. Y la innovación y la aceleración de los procesos de innovación en los clientes ha aumentado muchísimo. Cuando llega a ese punto, generalmente te encuentras con que ciclos de desarrollo de nuevos servicios, de nuevas propuestas, de nuevas aplicaciones en muchos clientes son ciclos de 1 o 2 meses que curiosamente coinciden con los tiempos que tarda una compañía de cierto tamaño o media en proveer la infraestructura para el desarrollo. O sea, yo me he encontrado más de un cliente que hablaba con la persona de negocio y me decía, Iván, a nosotros nos dan generalmente un mes y medio para sacar una línea de producto, una aplicación, una operativa de contratación, y el señor de IT tarda un mes y medio en darme las máquinas virtuales. Claro. Eso, en mi opinión, es el hueco que rellena Public Cloud. Y lo llena básicamente porque en Public Cloud tienes una consola, solo una, no 7, no 12, una. Yo muchas veces cuando la gente me habla de complejidad siempre digo lo mismo. Hay formas muy objetivas de medir la complejidad, que es contar el número de páginas del manual. ¿Vosotros conocéis a alguien que se haya leído el manual de la consola de AWS? ¿No? ¿Conocéis alguno que se haya leído el manual de cualquier elemento de infraestructura IT tradicional? Generalmente son 1000 páginas por elemento de arquitectura. Curiosamente, cuando tú te vas a AWS y no hay manual que leerse, se entiende sin necesidad de conocer complejidades tecnológicas, es sencillo de utilizar y es tan intuitivo que lo usas sin tener que leerte el manual. Compara eso con 7 capas tecnológicas, con 1000 páginas de manual por cada una de las capas y con procesos que cubren todas las capas para llegar a entregarte un activo que merezca la pena, que es una máquina virtual para desarrollar, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hablamos de una consola, hablamos de no manual, es decir, fácil de utilizar. Hablamos de que a ti te da absolutamente igual lo que haya detrás, es decir, los elementos hardware ni los conoces, ni te importan, ni los gestionas, ni te preocupan. Y es evidente que en cualquiera de los data centers de los grandes proveedores de cloud hiperescalar, no todas las máquinas son iguales, la misma versión, el mismo color, el mismo fabricante, ahí habrá de todo. Tampoco hablas de virtualización. Es decir, tú no creas un entorno en Amazon, en Azure y eliges cuál es el hipervisor. De hecho, es que no te preocupa. Entonces, ese modelo de una consola, infinitos nodos, no me preocupa el hardware, no me preocupa la virtualización, fácil de utilizar, pago por uso, es en mi opinión los elementos descriptivos de lo que es Public Cloud y de por qué triunfa. Es decir, si en Public Cloud hubiera 7 manuales de 1000 páginas, no habría traído agilidad que no traía el data center tradicional, con lo cual no habría ido a ningún lado. Si tuvieras que estar pendiente del hardware y de que sea el mismo que la versión del otro, o que tengo que crear los clústeres de 20 en 20 nodos, tampoco habría tenido el éxito que ha tenido. Entonces, todas esas características, lo que hacemos es llevarlas al data center tradicional. Una consola, sencilla de utilizar, puedes poner por debajo cualquier hardware que quieras, puedes poner por debajo cualquier virtualización que quieras, y eso te da una agilidad que en nuestra opinión es muy comparable a la que tienes en Public Cloud, solo que en tu data center, en el data center de tu outsourcer, en un data center cercano, o, vuelvo a decir, a día de hoy, en cualquier cloud pública hiperescalar. Entonces, básicamente, por volver al principio, lo que hacemos es permitirte correr cualquier aplicación en cualquier cloud. Esto en las cloud públicas es relativamente sencillo. Nunca las soluciones te lo van a dar ellos. Es decir, nunca Azure te va a dar soluciones para aportar infraestructura fuera de Azure. Nunca Amazon te va a dar soluciones para aportar infraestructura fuera de Amazon, con lo cual la neutralidad es importante. Pero para mí la parte que nos distingue es la capacidad de montarte de una forma extremadamente sencilla y rápida cloud privadas hiperescalares con los mismos beneficios de cloud pública y sin mucho de sus complejidades. Muy importante, porque la verdad es que aquí en España, nosotros cuando hablamos con la gente siempre te dicen eso, la idea de Nutanix como una versión, es decir, como si estuviese mucho más ligado a hardware o hiperconvergencia pura. En realidad lo ves y es que no tiene nada que ver. No, yo siempre... es que ni siquiera es el origen como mucho, pero... es el origen como mucho porque evidentemente, y eso también muchas veces intento explicar cosas que yo creo que hay que ser didáctico, porque creo que los clientes te aceptan mucho mejor cuando te entienden. Nutanix en primera instancia, por ejemplo, vendía appliances. ¿Por qué? Imaginaos, por ejemplo, el esfuerzo de certificación que lleva a lo que tenemos a día de hoy, es que podemos correr hardware de Dell, de Lenovo, de Fujitsu, de IBM, de HP, de Cisco, de Huawei. Imagínate una compañía que es una startup teniendo un equipo para certificar todo ese hardware. Nosotros corremos cualquier virtualización. Corremos la de VMware, corremos la de Microsoft, corremos KVM, corremos incluso ciertas versiones de VM, corremos la nuestra propia. Imaginemos el esfuerzo de certificación que sería necesario en primera instancia si tú quieres soportar todo esto. La compañía nunca se habría movido, no habría avanzado. Entonces la compañía nace
proporcionando, vendiendo, proponiendo appliances, porque era la única forma de tener una solución viable que cuando tengo músculo, somos unos cuantos, ya podemos incluso hablar, negociar, discutir con otros grandes proveedores, yo ya puedo hacer un esfuerzo de certificación masivo como el que hacemos, porque realmente nosotros tenemos una soportabilidad de componentes de infraestructura que no tiene nadie. Pero nosotros a día de hoy lo que vendemos es software. Desde hace ya 2 o 3 años, ninguno de los comerciales de Nutanix tiene ningún incentivo por elegir un hardware u otro. O sea, nosotros a los clientes generalmente le contamos el valor de nuestra solución y cuando el cliente está convencido es cuando se abre la discusión de sobre qué hardware lo corro. Entonces, no podemos estar más lejos. ¿Qué es lo que creo que pasa? Lo que creo que pasa es que es más fácil, también mi trabajo a día de hoy es mucho más fácil, es más fácil vender la visión cuando la tienes 100% que vender la visión cuando realmente lo que estás haciendo es construir el esqueleto de lo que acabará siendo una solución final que ya tenga todas las capacidades que tú inicialmente como visión propones. Entonces, evidentemente, Nutanix al principio pues vendíamos appliances, claro, porque era la única forma de hacerlo viable. ¿Eso te pegaba más al hardware? Evidentemente. Porque también es cierto que era mucho más difícil hablar de Public Cloud en 2011 que en 2019. Entonces yo creo que ese cambio en la visión del mercado de la compañía es totalmente natural. Y yo creo que lo que hay que hacer es ser didáctico, explicar las cosas. Yo creo que cuando se explican se entienden perfectamente. Entonces nosotros a día de hoy ni vendemos hardware, ni tenemos ningún interés en particular. Nuestro appliance es únicamente una de las opciones. Ni siquiera crece, o sea, es claramente decreciente, porque cada vez más yo creo que otros fabricantes de hardware, incluso, entienden que somos una forma muy viable de diferenciar su propuesta. Es decir, yo a día de hoy no querría ser un fabricante de hardware Intel, porque básicamente tu diferenciación es tan absolutamente mínima está muy que es un mercado que a día de hoy yo creo que le interesa como tal a muy poca gente. Entonces, incluso muchos fabricantes de hardware que en principio pueden tener posiciones más lejanas o menos cercanas, creo que lo que ven es que nosotros somos una forma de que ellos puedan proponer soluciones a los clientes. No intentar diferenciarme porque tengo no sé qué socket o tengo no sé qué... Bueno, yo creo que ahí hay mucha menos diferenciación. Entonces, la evolución de la compañía, aunque la visión era 100% abierta y la solución, de hecho, si no se hubiera hecho eso aguas arriba, sería imposible que tuviera las capacidades que tiene a día de hoy. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando miras, por ejemplo, soluciones de la competencia, ves el legado claramente. O sea, yo siempre digo que cualquier cosa que está limitado con potencias de 2, malo, porque eso nos lleva al año 80. O sea, lo de 2, 4, 8, 16, 32, 64, eso es del año 80. Entonces, nosotros, si hubiéramos nacido con una visión de hardware, con una visión de vender appliances, lo más normal es que estuviéramos también remitiéndonos a ese tipo de limitaciones y no las tenemos en absoluto. O sea, la compañía nace con una visión clara y evidentemente en esa visión vas entregando en la medida que puedes y cuando tienes un tamaño pequeño pues tienes que entregar algo tan encapsulado que el coste de certificación y el coste de validación con otras arquitecturas o plataformas sea mínimo. Vale, y bueno, ya que hemos ido un poco al principio hablando de los orígenes, porque al final, para que la gente lo conozca, Nutanix es que tiene 10 años de vida, o sea, es que es muy poquito. Háblanos, porque tú al final llevas Iberia, entonces coméntanos un poco más de los de España y Portugal, cuánto tiempo lleváis aquí, perfecto, clientes, demás. Ahí voy a hacer un comentario interesante, que tampoco es precisamente el más conocido. Nutanix es, de los últimos 20 años, en el sector tecnológico, la compañía que antes ha llegado a facturar 1 billón. Cierto. Sí. Es decir, esto ya indica una serie de cosas. O sea, indica que te has colocado en un nicho de mercado que a la gente le importa, que es creciente, que es dinámico y la aceleración que ha traído también Cloud también la ha traído a negocios como el nuestro. Entonces, ese es un dato para mí interesante. En España llevamos algo más de 4 años. Sí que es cierto que la evolución que ha tenido la compañía a nivel mundial ha sido de un crecimiento explosivo y de hecho pues por eso hemos sido los que más rápido hemos facturado 1 billón de los últimos 20 años en el sector tecnológico. Y en España, pues básicamente estamos intentando acomodarnos a los ratios de crecimiento que tenemos en el mundo entero y particularmente en EMEA. Entonces, el equipo, tal y como está ahora, pues llevamos trabajando juntos 9 meses, un poquito menos. No, casi nada. Casi nada. Vale. Y tú antes, Iván, estabas en Oracle, un poco más en la parte enfocada del cloud de Oracle. Así que esto para ti no es nada nuevo. Ya lo hemos perfilado un poco, la idea del cloud. Pero de cara al negocio, a Nutanix, en los próximos años, ¿cómo ves lo del cloud? ¿Cómo crees que va a impactar? ¿Qué intereses tenéis vosotros? Yo fíjate, viniendo de otra compañía que habla de cloud, yo cuando hablo también de la visión,
lo que se ve muy rápidamente es que Larry Ellison en el año 2014 decía que qué coño era esto de cloud. Literalmente, o sea, esto yo estaba en San Francisco en Open World cuando lo dijo. O sea, ¿qué coño es esto de cloud? Cloud es simplemente el servidor de otro. Bien, nosotros, si tú escuchas lo que ha dicho Dirash y el resto del comité de dirección, desde el primer día hemos dicho lo mismo. Para nosotros, cloud está cambiando radicalmente la forma en la que se entregan servicios IT. Esto, si te pones filosófico, no es solo agilidad. Para mí hay muchas más cosas. Es normalización de IT. Estandarización en la industria. Normalización de una industria. Yo estudié ingeniería de caminos y cuando tú quieres construir un puente, tú tienes una serie de elementos normalizados y pones 236 varillas de este tipo, 436 de esta, 320 kilos de cemento de este estilo y no sé qué árido de no sé qué género. Y esto es perfectamente comparable. Y esto es perfectamente trasladable. O sea, ese puente lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer allá. En el fondo hay una labor de know-how y ingeniería, pero básicamente es una industria muy normalizada. Y eso mismo pasa en muchos ámbitos. Yo creo que el mercado de tecnología siempre ha sido un mercado en el que la diferenciación era absolutamente clave para justificar el valor, y en la diferenciación siempre estaba el lock-in. Siempre. Siempre. Yo no digo que en cloud no lo vaya a estar. Lo que digo es que los clientes están intentando mover el mercado hacia un sitio donde eso no sea tan problemático a futuro como ha sido a pasado. Entonces, para mí, cloud es una tendencia que trae agilidad y, en mi opinión, trae normalización de la industria. Como ha ocurrido en muchas otras. Sí, como siempre que los clientes me hablan del data center o no data center, siempre digo lo mismo. Si lo único que tienes que hacer es, te echas para atrás, y hace 100 años las compañías tenían una estación eléctrica dentro de las fábricas. Hace 20 años todas las compañías eran propietarias de sus oficinas y las gestionaban. Y a día de hoy no. Entonces, esa evolución, que en mi opinión es imparable y que es término de agilidad y eficiencia de negocio, se suma que la industria tecnológica yo creo que es una industria donde ha habido muchísimo lock-in, fruto de diferenciaciones más o menos aventuradas o más o menos ficticias, pero que claramente los fabricantes empujaban. Lo cual, para mí, cloud cambia como modelo de entrega de servicios todo. Sí que es cierto, por ejemplo, y este efecto se ve en muchos ámbitos, incluso cosas como que cloud te vayas a un modelo de pago por uso, ha ido haciendo que el esquema tradicional de esta industria, que era tú me pagas unas licencias y eso arrastra un soporte que me vas a pagar hasta el final de los tiempos, eso ha cambiado radicalmente. Eso en nuestro caso, por ejemplo, cuando hablas de qué es la compañía con mayor ratio de satisfacción que hay en el sector ahora mismo, NPS de 97, que esto no se ha visto en la vida. NPS, para que lo conozca la audiencia, que creo que esto es importante, es el ratio de la gente que te favorece, que habla bien de ti. Net Promoter Score, efectivamente. Al final lo que haces es un baremo que va entre menos 100 y 100, y tú a cada cliente al que le pides feedback puede darte un rating entre 0, que eso resta 10, o 10, que eso suma 10. A partir de ahí, solamente tienes realmente aceleración en el scoring si calificas como 9 o 10, o sea, un servicio sobresaliente, y lo que esté por debajo de ahí resta. Resta progresivamente más, cuanto más te acerques al 0, pero resta. Es decir, que tú tengas un NPS de 97 quiere decir que de cada 100 clientes nos califican como sobresaliente nuestro servicio 98. 98, 98 y pico, 99, por ahí andará. Esto yo no lo he visto nunca. Y de hecho, hablábamos antes de otro tipo de aproximaciones, otro tipo de fabricantes. Cualquier fabricante que quieras del sector tecnológico, yo no conozco muchos casos que estén por encima del 30 y pico. No conocen muchos. Entonces, eso, por ejemplo, es un diferencial enorme. Y eso también nace de la visión. O sea, si tú te acercas al cliente y le explicas que tú vendes suscripciones y que el día que te enfades conmigo y no quieras crecer, lo que vas a pagarme después es 0, esto es otra forma de trabajar. Y esto también ha venido dado por cloud. O sea, en mi opinión, si no hubiera habido la progresión que ha habido en cloud pública, posiblemente muchos de los mecanismos de suscripción que muchos fabricantes adoptan, más o menos, esquemas de pago por uso, que lo hay incluso a nivel de infraestructura, tampoco habrían progresado igual. O sea, para mí cloud es, y vuelvo a decir, es una forma de entregar servicios. No es un data center gestionado por otro, ni siquiera es importante si está aquí o está allá. Yo, en mi opinión, es una forma de entrega de servicios más normalizada, supuestamente más portable. Antes hacíamos el código portable con Java, ahora intentamos hacer la infraestructura portable por definirla por código y colocarla en infraestructuras teóricamente trasladables entre ellas, y desde luego pago por uso. Entonces yo creo que eso ya en la industria el efecto es irreversible. Sí, eso no puede cambiar. Es irreversible. ¿Que llevará
típicamente a un descenso del margen medio de muchos fabricantes a lo largo del tiempo. Hombre, los antiguos que estaban ya posicionados está claro que es un problema para ellos. Efectivamente. Y para nosotros, por ejemplo, no lo es. Yo siempre explico que cuando nosotros competimos con la mayor parte de nuestros competidores, la sensación que tengo es que todo lo que nosotros hacemos es neto nuevo. Claro. Y todo lo que hacen los fabricantes que llevan más tiempo, que tienen soluciones legacy, que han estado diciendo que la cabina era la leche hasta hace 6 meses, el problema es que están sacando dinero de un bolsillo para meterlo en otro. Claro. Y eso es un negocio, y encima con márgenes decrecientes, ya pago por uso, lo del soporte perpetuo y me lo pagas hasta que se acabe la humanidad, esto ya no gusta. O sea, yo creo que hay muchos efectos colaterales muy interesantes, y yo creo que básicamente poco a poco los clientes lo que han ido es reclamando su lugar. Sí, yo creo que cuando ves el producto, es decir, lo que te ofrece. Que por cierto es que te iba a preguntar eso. Bueno, iba a decir 2 cosas. Uno, si veías más, pero bueno, más o menos ya lo has hilado. Si veías más el cloud puro, sobre todo aquí en la parte de Iberia. Es decir, pues para empresas nuevas está claro que tiene todo el sentido del mundo decir, oye, pues cloud puro. Pero ¿qué ves más? Cloud puro híbrido. Y luego lo segundo que te iba a decir, que más o menos lo has tratado un poco, era lo del tema de la competencia. Yo fíjate, creo que cloud puro no va a ser adoptado ni generalmente, ni casi diría que las startups. Porque cuando eres una startup, lo que no quieres, exactamente igual que nosotros al principio no podemos permitirnos tener 200 personas haciendo homologación de otros fabricantes, independientemente de que nuestra visión fuera permitirte montar una cloud pública hiperescala con cualquier hardware y software por encima. Cuando tú eres una startup, lo que no puedes tener son 7 tíos de infraestructura. Cierto. Porque, ¿qué es una LUN? Que yo nunca he llegado a saberlo del todo. o los 1500 folios del manual de virtualización de no sé qué fabricante, esto no te aporta nada a tu negocio. Ahora bien, eres una startup y creces y creces y creces y creces y llegas a ser Dropbox y echas 4 números y dejas Public Cloud y te vas a un data center. Claro. Bueno, de hecho Dropbox lo hizo en su momento. O sea, yo creo que aquí hay 2 cosas que para mí no tienen nada que ver. Agilidad, que muy pocas arquitecturas o infraestructuras te la van a dar en un data center tradicional como el que puedes tener en cloud. Esa es nuestra visión, eso es lo que queremos hacer. Pero yo no creo que haya muchas opciones. Yo no creo que haya muchos clientes a día de hoy que sean capaces de provisionar 5.000 máquinas virtuales de aquí a media hora como puedes hacer en Amazon, en Azure o en Google Cloud. No hay muchos clientes que sean capaces de hacerlo. O sea, la agilidad, en mi opinión, es indiscutible. Ahora bien, los costes a medio plazo no lo son en absoluto. Y en mi opinión, yo creo que con el tiempo cada vez más los clientes, los analistas y demás han ido separando tipos de cargas y muy variables y poco variables, y estacional, y poco estacional. Lo que está claro es que un modelo de pago por uso, por definición, te va a dejar acomodar mejor crecimientos y decrecimientos que un modelo perpetuo, licencia y soporte, esto está claro. Pero a día de hoy hay muchas opciones alternativas y desde luego Public Cloud no es más barato que el data center tradicional, ni que modelos de outsourcing, ni que modelos de outtasking, no lo es de ninguna de las maneras. Entonces, para mí, el futuro es híbrido porque yo creo que los clientes van a tener siempre 2 vectores de trabajo, que es el de la agilidad y el de los costes. Eso es. Puedes meter otros como son la seguridad, pero en general yo creo que si te quieres ir a lo más simple, hay 2 vectores de análisis de la situación, que es agilidad. Quiero mucha agilidad, tenderé a ir a Public Cloud. Quiero una estructura de costes lo más aquilatada posible. Public Cloud generalmente no va a ser la mejor solución en exclusiva. No lo va a ser. A partir de ahí, si ya aceptas que parece que el futuro es híbrido, y ahí hablaba de nuestro análisis hecho con Barson Burne, que se llama Enterprise Cloud Index, que básicamente habla de números muy claros. Además es muy interesante porque habla de regiones, de países, cuáles son las razones. Es buenísimo que preguntamos cuáles son tus razones para adoptar cloud, cuáles crees que son los beneficios de cloud y cuál es tu ratio de adopción de cloud. Entonces tú ves los países en los que el ratio de adopción de cloud es mayor, no hablan de mejores costes, casi nada. Sin embargo, los países en los cuales la adopción de Public Cloud es muy baja, hablan de costes. O sea, es como, no he ido allí, pero tiene pinta de ser más barato. No va a ser el caso, yo te lo aseguro. O sea, esto te lo puedo asegurar. Entonces, para mí, híbrido seguro y desde luego multicloud. Y yo creo que esto es algo que cuando hablas con los clientes, a la gente de infraestructura, a los clientes, curiosamente, Public Cloud, en lugar de hacerle las cosas más fáciles, se las ha hecho más interesantes, más diversas, pero no necesariamente más fáciles. Porque a día de hoy tienes muchos modelos de entrega distintos, las dinámicas competitivas de los fabricantes son mucho más ágiles,
los ciclos de innovación son mucho más rápidos. Si quieres realmente aquilatar al máximo los beneficios que recibes, creo que la agilidad y la capacidad de mover cargas es tremendamente importante. Yo creo que va por ahí. O sea, mis conversaciones con los clientes generalmente entienden que tienen que tener arquitecturas híbridas, entienden que multicloud es un must absoluto, porque si no vas a obtener los mismos problemas que tenías de lock-in anteriormente, y yo creo que va por ahí. ¿Y la competencia? ¿Te quieres meter en el tema? O... Chome, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, yo vuelvo a decir, generalmente cuando hablas con cualquier persona, y yo siempre digo que cuando trabajamos en un entorno profesionalizado y nosotros vendemos a grandes clientes, tendemos a pensar que las cosas son muy distintas a cuando estás en tu casa, llaman al timbre y te viene un señor a ofrecerte una mejor tarifa eléctrica o una mejor ADSL o un servicio nuevo. Y no lo es. Es decir, si yo estoy en mi casa y alguien llama a la puerta y dice, buenos días, venía a ofrecerte algo mejor y más barato, porque mi compañía somos increíblemente mucho mejores y mucho más listos que ninguno de nuestros competidores. A ver, si estamos hablando de una compañía de 50 empleados y una de 50.000, me lo puedo llegar a creer. Me lo puedo llegar a creer. Pero en términos comparables de capacidad, yo no me lo creo. Entonces, la pregunta es, lógicamente diré que somos mejores que la competencia en algo. ¿Por qué? Que esta para mí es la pregunta realmente. Cierto. Creo que el elemento clave es qué vimos cuando nacimos y con ello qué conformó nuestra visión del mundo. Yo siempre explico que el data center tradicional al final han sido 7, 8, puedes contar las que quieras. Lo de 3 capas, en mi opinión, es una sobresimplificación brutal. O sea, no son 3 capas, son 17, en la que generalmente distintos proveedores se han ido haciendo fuertes en cada una de ellas. Cuando se han hecho fuertes en cada una de ellas, lo que han hecho es colocarte un manual de 1000 páginas, unos procesos de certificación draconianos, sumar las 12 capas, 1000 páginas por capa. Como es imposible, salvo que seas número 5, que llegues a tener control de 12.000 páginas de documentación, la gente se ha ido especializando en cada capa. Entonces tienes un señor que es muy bueno en almacenamiento, un señor que es muy bueno en cómputo, un señor que es muy bueno en redes SAN, un señor que es muy bueno en virtualización, un señor que es muy bueno... Bueno, el problema de esto es que cuando quieres hacer cualquier cosa en términos de negocio tienes que hablar con 17 señores en un proceso que cubre 17 capas. Eso no va a ser rápido jamás. Jamás. ¿Quién es el señor que lleva almacenamiento en AWS? No lo conocemos. No lo conocemos. O sea, básicamente lo que lo que han hecho los grandes proveedores de public cloud es, con los mismos elementos tecnológicos, automatizar, simplificar y hacer que tú consumas cosas sin tener que gestionarlas. Evidentemente por debajo de gestión, pero por ejemplo es muy interesante como los proveedores de cloud pública lo que hacen cuando tienen que actualizar elementos hardware, por ejemplo, que se han tenido problemas o están defectuosos, pasan un día por semana por el data center. Luz verde, luz roja. Luz roja, cojo el servidor, lo tiro y pongo otro. Nadie ha hecho un vMotion de nada para hacer esto. O sea, los paradigmas de la arquitectura tradicional no tienen absolutamente nada que ver. Para nosotros lo que nos hace distintos es, nacemos con Public Cloud y lo que vemos en Public Cloud, una consola sencilla de usar, cualquier hardware, cualquier software, pago por uso, sencillo, ágil, es lo que llevamos a la realidad. No se queda ahí. O sea, para mí cloud también es una arquitectura. Cuando hablas con los clientes, si empiezas hablando de hiperconvergencia, es para mí blancos y negros, Siux y Apaches. Es una conversación que no me gusta nada. Porque aparte se acerca mucho a creencias. Sí. Yo llevo 20 años, tengo la mejor cabina del mercado. Fantástico, fantástico. También podías tener el mejor caballo del mercado antes de que llegara Forte y no era comparable. O sea, no tiene nada que ver. Cuando tú hablas de Public Cloud, hablas de una arquitectura, de una forma de hacer totalmente distinta. Hablas de elementos muy interesantes, como que la actualización de infraestructura y las aplicaciones que corren encima van totalmente desacopladas. O sea, tú haces un upgrade de la plataforma que hay por debajo, tú no tienes que parar, ni mover, ni trasladar, ni cambiar nada de lo que hay por encima. Upgrade in place. O hablas de que cuando un elemento hardware se estropea, la plataforma automáticamente mueve las cosas, no necesitas estar pendiente de ella. Fail in place. Esto es lo que nos diferencia. ¿Y por qué nos diferencia? Bueno, nos diferencia porque el resto de fabricantes nacen en una capa, tienen 40.000 millones de negocio en una capa, tienen 27.000 millones de euros de soporte con todos sus clientes en una capa
Y vuelvo a decir, cuando has estado contando a los clientes que vendes el mejor caballo y le has convencido de que vendes el mejor caballo, luego de repente hablar del Forte es una cosa que realmente se complica. A ver quién mata al Se caballo. complica. Entonces, nosotros efectivamente, a ver quién mata al caballo. Entonces, nosotros no tenemos dinero en un bolsillo que tengamos que proteger antes de llevar a otro. Eso nos da una agilidad, una flexibilidad, una aproximación totalmente distinta. Y tecnológicamente, nosotros nacemos en otro sitio. O sea, nosotros tenemos clientes con más de 3.000 nodos en un clúster de cómputo. Esto no se puede hacer, que yo sepa, con ninguna tecnología de virtualización del mercado que no sea la nuestra. Dices, ¿y esto es porque eres más listo? No. Es porque yo cuando diseñé mi solución, la diseñé para hacer esto. Otros fabricantes diseñaron su solución para tener el mejor servidor, para tener el mejor almacenamiento, para tener una virtualización que te diera ratios de consolidación muy altos, porque estábamos hablando de necesidades de mercado totalmente distintas. Es decir, cuando nace la virtualización, cuando nacen muchas tecnologías de automatización que hay a día de hoy en el mercado, las necesidades eran tan distintas que nunca el fin puede ser el mismo. Pues naces de otro sitio, con otra visión, con otras necesidades, con otras capacidades. Entonces, yo creo que nosotros somos distintos porque nacemos en la era de cloud. Claro, nosotros nacieron en el hierro. Sí, efectivamente. Ojo, y esto es importante. Dentro de 20 años, en la siguiente evolución tecnológica, nosotros ya vendremos de atrás. Claro. Y se dice el hierro, entre comillas. Ya vendremos de atrás. Es decir, esto no quiere decir que uno sea mejor que otro. Dentro de 20 años posiblemente habrá otra disrupción tecnológica y posiblemente Nutanix como compañía le cueste liderarla, porque tendrá otro tamaño, otra dimensión, otras características. Esto yo creo que es bueno para los clientes. Y lo que creo que es importante para los clientes es pensar realmente qué necesito hoy. Yo siempre cuento que yo trabajé en IT antes de trabajar en fabricantes. Trabajé en un departamento de IT y subíamos proyectos al CIO y todas estas cosas. Y tú subías un proyecto al CIO que eran 5 años de desarrollo, 2 de implementación y te lo aprobaban. Yo creo que a día de hoy tú subes a un board con un proyecto de desarrollo de 5 años y 2 de implementación y te preguntas si estás tonto. O sea, no, es un tema de imposibilidad metafísica. O sea, no te van a hacer ni caso. O sea, ya puedes estar haciendo la pirámide de Keops, que no le interesa a nadie. Entonces, esto, por ejemplo, explica por qué somos distintos. O sea, nosotros básicamente nacemos en un momento en el que es evidente para las empresas que lo que es clave es la agilidad. No es montarte un RP que tarda 7 años en implantar. Porque 7 años después, curiosamente, cómo tus clientes compran, quiénes son tus clientes, quiénes son tus partners, cómo gestionas a tus empleados, cómo gestionas a tus proveedores, cómo gestionas a tus alianzas, ha cambiado radicalmente. Radicalmente. Y esto creo que es así. O sea, no hablas con ningún cliente que te diga, no, yo hace 10 años he aprobado los proyectos igual que hoy. Si los proyectos no se aprueban igual, los ciclos de desarrollo no son igual, ¿qué te importa a día de hoy? No, a día de hoy me importa la agilidad. Pues ahí es donde nosotros jugamos un papel. Oye, Iván, y en esa línea, que yo ya creo que ya lo estabas avanzando un poco, ¿dónde ves Nutanix dentro de 3 años, de 2 años? ¿Dónde lo posicionas? Yo fíjate, aquí voy a dar 2 dimensiones. La dimensión de Iberia, de España y Portugal, dentro de 3 años, pues seguramente tendremos, mis estimaciones es que tendremos 8 o 10 veces más negocio que tenemos a día de hoy. Lo cual ya, si lo llevas a escala global, pues significa ciertas cosas. O sea, el crecimiento de Nutanix, una vez más, ha sido muy acelerado. Y ha sido muy acelerado no por otra cosa que llegar con una visión muy adaptada a los tiempos y una solución muy adaptada a los tiempos. A partir de ahí, ¿qué creo? Creo que todo lo que tiene que ver con tecnología, lo que está haciendo es cada vez separarse más de la infraestructura pura. Nosotros hemos dado un salto muy grande, porque comparado también con nuestros competidores, hablamos mucho menos de detalle de infraestructura, hablamos mucho menos, las cosas las consumes, no las gestionas, no tienes un proceso de parcheado en el que tienes que parchear 14 cosas en un orden determinado, con una versión determinada por cada una de las 14 capas, porque si no aquello sale echando humo. Venimos de otro sitio, pero creo que si tú miras a los grandes proveedores de Public Cloud, todavía hay muchas cosas que van por delante. O sea, mucha de la innovación se está produciendo ahí. Es decir, ¿dónde nace Kubernetes? Por ejemplo, que para mí tiene muchísima importancia en el futuro. Nace los proveedores de Public Cloud, nace de hecho en Google. Pero, por ejemplo, hablas de serverless. Igual. Y dices, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es lo que mandas el código, la aplicación y el dato, y el resto no existe. Entonces, en mi opinión, Nutanix, siguiendo con esa visión,
creo que lo que seguirá haciendo son dos cosas. Permitirte correr todas tus aplicaciones en cloud públicos, hiperescalares, con total neutralidad, porque no tenemos ninguna querencia específica, y toda la innovación que se está produciendo tanto en el data center como en public cloud, llevártelo al data center tradicional con un modelo de consumo, con un modelo de dónde está mi aplicación, dónde está mi dato, con un modelo de estructura de costes, con un modelo de personal, porque esa es otra. O sea, cloud público interesa muchísimo al sector público español, pero es que tienes dos cosas. Una que se llama como contrato, el ECSP, y presupuestos, y cómo se dota los presupuestos en el sector público, y otra que se llama funcionario. A ver qué haces con él. Claro, o sea, no, es que puedes reducir el número de personas que necesitas para gestionar tu infraestructura IT. Pues que igual no quiero. Y esto pasa en muchas compañías grandes. O sea, ¿cuánto te cuesta hacer una reducción de personal en una gran compañía del IBEX? Salen los periódicos, son procesos de 1 año, de 2 años de negociación. O sea, me refiero, nosotros no venimos a reemplazar a la gente. Nosotros no necesitamos reemplazar a tu gran partner tecnológico que tiene 5 data centers en España y te da un servicio distribuido y te atiende perfectamente. Nosotros venimos a ayudarte a que toda la innovación que se produce en el data center y en public cloud, llevarla a tu modelo de consumo tradicional con las ventajas de public cloud, pero sin romper la baraja. Entonces yo creo que ahí hay, en mi opinión, un futuro muy brillante, porque cuando piensas qué es lo deseable de un modelo y qué es lo deseable de otro, yo sinceramente me cuesta ver cosas deseables de un modelo y de otro que en cierta forma no te proveamos, y me cuesta ver grandes pegas de un modelo y del otro que tengamos. Sí, eso de verdad lo creo así, o sea, honestamente. Entonces, una vez que estás ahí, lógicamente, pues el futuro yo creo que pinta muy bien. Sí, el futuro es que la gente lo conozca y bueno, qué verdad. Nuestro objetivo es que la gente lo conozca. Nosotros también tenemos un modelo comercial y un modelo de relación, yo creo que bastante agradable para el ecosistema. O sea, estás hablando una vez más de pago por uso puro, estás hablando de que nosotros, por ejemplo, todo lo que vendemos es 100% canal. O sea, la lucha de que si vendes tú, vendo yo, mi fuerza comercial, la tuya, el ELA, el ULA, el Pirula, todo esto no existe. O sea, se acaba. El modelo es siempre indirecto, el modelo es siempre pago por uso. Yo creo que esto, una vez que en el ecosistema realmente, digamos, para la cadena de valor no tienes una estrategia agresiva, para el cliente tienes una tecnología atractiva, a quien estás rompiendo es a quien le está clavando al cliente 10 millones de euros al año por virtualizar, o al que le está diciendo que tiene una cabina que es una maravilla. A todos los demás, sinceramente, no creo que les traigas grandes perjuicios. Entonces, lo que hay que hacer es dar a conocer la tecnología. Lo que hay que hacer es ser muy didáctico. Yo creo que cuando mejor se entienden las cosas es cuando las explicas, sí, con cierto detalle, y explicas los porqués. Y el porqué no es que seamos mejores, ni más listos, ni que todos los, no sé, una serie de seres omniscientes que hayamos contratado en Nutanix, ¿no? La realidad es mucho más sencilla. Creo que vimos una tendencia de mercado que tiene hondas raíces en muchas cosas, que no va a parar, que está transformando la industria. Vimos cuáles eran todas las ventajas, nos planteamos qué pasaría si eso lo llevas a modelos de entrega de servicios tradicionales y dices, joder, pues hay aquí un encaje muy bueno. Para el cual es clave no tener legacy, no tener esto de Dios creó el mundo en 7 días porque no había base instalada, es una gran verdad. Es una gran verdad. Si hubiera habido base instalada, el proceso de migración y upgrade de lo previo habría llevado un poquito más de tiempo. Sí, sí, sí. Vale, y última pregunta, Iván. No sé aquí si quieres mojarte un poco o lo que nos puedas decir y tal. A nivel clientes en Iberia, ¿qué tenéis por ahí? No, nosotros, a nivel de clientes Iberia es un país que está un poco por encima de la media mundial en cuanto a número de clientes. O sea, si tú miras ratios de tamaño de país, pues Iberia suele ser el 1, 1,5% del PIB mundial. Tenemos más del 1, 1,5% de clientes de Nutanix a nivel mundial. Nutanix tiene 14.000 clientes aproximadamente a día de hoy. Nosotros tenemos casi 300. Sí que es cierto que hay mucho cliente pequeño y mediano. Eso no es óbice para que a día de hoy cerca del 30% del IBEX sean ya clientes. O sea, a ver, es una compañía que yo creo que en determinados momentos nos hemos especializado en cierto tipo de proyectos, no hemos hecho mucho ruido, pero vuelvo a decir, cerca del 30% del IBEX son clientes. Al mismo tiempo tienes cerca de 300 clientes en España y Portugal. Para mí, ¿cuál es la clave? La clave es, de todo lo que he dicho,
si yo quisiera extraer solamente una cosa, Nutanix lo que creo que hace muy bien es reducir complejidad. Si lo que yo hago bien es reducir complejidad, yo te haré tanto más bien cuanto más complejo seas. Entonces, evidentemente, llevar a un cliente a ver que en grandes proyectos, en consolidación de data centers enteros, en consolidación de data centers a nivel mundial, en una estrategia mundial de data centers, somos claves para ello, lleva más tiempo que convencerle de que monte el correo o unos servidores de base de datos o un proyecto de VDI o un proyecto de analítica con nosotros. Pero si yo realmente soy bueno reduciendo complejidad, yo lo que quiero es los proyectos más complejos, porque eso te va a aportar más valor. Entonces, eso es una estrategia de medio plazo, es una estrategia en la que es todavía más importante ser didáctico, explicar las cosas, hacer pensar, insistir, dar vueltas. Y ahí es donde estamos. Entonces, ese cambio de estrategia no es que no hayamos hecho clientes grandes antes, que sí, vuelvo a decir, 30% más o menos del IBEX. No quiere decir que España y Portugal tengamos menos clientes que la media mundial, porque de hecho hay más. Lo que sí quiere decir es que creo que cuando tomas el reto de convencer a un cliente de las bondades de tu tecnología, si vas a los entornos más grandes, a los proyectos más grandes, a los proyectos más complejos, el retorno de inversión, que a día para mí la única forma sensata de vender es TCO y ROI. O sea, sí. Suele llevar tiempo porque muchas veces pues, los costes no todos están en la misma caja. Facilities paga la electricidad, el otro paga no sé qué, el de organización no es el mismo que el de IT, el personal va por otro sitio, hay cosas que son difíciles de estimar, pero cuando tú miras los números en detalle, a mí me parece que ese modelo de venta es muy sencillo y ese modelo de venta también resuelve la venta interna del cliente. Entonces, básicamente por resumir, a día de hoy tenemos una base instalada muy amplia de clientes en España y Portugal, una base bastante respetable de grandes proyectos en el IBEX, y lo que estamos buscando básicamente es ir donde creo que somos mucho más valiosos. O sea, a día de hoy Nutanix, por ejemplo, ha sido elegido como plataforma única de virtualización para todas las aplicaciones en una de las 3 aseguradoras más grandes de Europa. Nosotros cuando ves los despliegues, por ejemplo, que tenemos en clientes muy grandes de referencia, pues como puede ser BNP o Societe Generale, por no hablar de clientes españoles específicamente, tienen despliegues mundiales de todo tipo de aplicaciones, ver los data centers, cubren el mundo entero, son proyectos realmente complejos. Y son proyectos realmente complejos en los que tenemos clientes de este estilo que han pasado de tener 0 a tener miles de nodos en aproximadamente un año y medio. Entonces, para mí ese es el tipo de proyectos que llevan más tiempo a desarrollar, que son más complejos, en los que es más necesario acompañarte de grandes partners, en los que es más necesario acompañarte de gente que tenga músculo para aguantar grandes proyectos, pero creo que el retorno, tanto para el ecosistema tradicional de Nutanix, que va a tener proyectos más grandes donde demostrar toda su valía tecnológica y capacidad, como para los clientes que van a tener mucho más retorno, para mí ese es el punto en el que tenemos que estar. Y ahí es donde estamos. Muchas gracias, Iván. Y pasamos a continuación a hablar con Alejandro acerca de Nutanix como producto. Primera pregunta. Para una empresa que está moviendo workflows a la nube y decide apostar por un entorno híbrido, ¿cómo puede Nutanix resolver sus problemas? ¿Y por qué es una buena apuesta, aunque ya estés trabajando con AWS, Azure o GCP en la nube? Pues es una pregunta interesante porque Nutanix probablemente se caracteriza y se diferencia con respecto a otros vendors en que su aproximación a este concepto de cloud híbrida o multicloud tiene 2 perspectivas fundamentales. Uno es traer los beneficios de la cloud pública al data center del cliente, haciendo la infraestructura invisible, automatizando todas las áreas dentro del data center para proporcionar niveles de simplicidad que hasta la fecha solo daban los cloud públicos, y a la vez facilitar la migración de workloads, como comentabas, de forma sencilla y automática, planificada, a cualquier proveedor de cloud pública, sin necesidad de que el stack o la pila tecnológica de origen y destino tengan que ser la misma, facilitando la migración, la portabilidad, y en el momento que la carga ha llegado a su destino, haciendo el cutover y proporcionando el servicio desde la nueva ubicación. Okay. Y para una empresa, es decir, el caso también que estamos intentando con el podcast es para gente que no tiene tanto conocimiento de Nutanix o que no ha desplegado o que tienen sus servidores internos en la compañía, están utilizando workflows en la nube, están moviéndolo, pero sería muy complejo para ellos si deciden apostar por infraestructura de hiperconvergencia
empezar a utilizar Nutanix? Pues realmente, digamos, nuestra aproximación desde Nutanix a este tipo de entornos es proporcionar simplicidad, como te comentaba, que sea totalmente indiferente el número de nodos necesarios, que la infraestructura, como comentábamos, nos traemos los beneficios de la cloud pública y podamos escalar a las capacidades que sean necesarias, y a partir de ahí que el arranque también, la experiencia del usuario en el arranque del entorno sea muy sencilla, que la instalación y la puesta en marcha sea fundamentalmente automático, que en una mañana puedas tener la infraestructura disponible, pero independientemente además del hardware, del hipervisor o de las herramientas que estés utilizando. Nosotros garantizamos la capacidad de elección, no atamos a los clientes a un determinado stack, con lo cual el arranque es sencillo, la facilidad de escalado es sencillo y, como comentábamos en la cuestión anterior, la facilidad de elegir dónde ejecuto qué también es muy sencillo. Es cuestión del cliente elegir la infraestructura, el hipervisor y el destino que quiere para sus cargas, y nosotros proporcionamos la flexibilidad, la simplicidad y la automatización para hacerlo de forma muy efectiva y muy simple. Uh-huh. Has dicho que en una mañana sería posible desplegarlo. Realmente la instalación se realiza en paralelo, con lo cual el número de nodos es indiferente. Tú el software lo tienes disponible en la consola de instalación, le presentas los nodos a la herramienta y automáticamente en paralelo se va instalando. La experiencia de usuario, lo que estamos trabajando es que sea exactamente la misma, independientemente de que el hardware sea de un vendor o de otro, que el hipervisor sea uno u otro, que el proceso sea exactamente igual y la experiencia de usuario sea exactamente igual, y en cuestión de una mañana poder tenerlo instalado. Obviamente hay que diseñarlo, y ese tiempo probablemente es el que es más interesante de invertir, pero una vez que tienes la idea de lo que quieres construir, que la puesta en marcha sea muy sencilla. Hombre, entiendo de parte de clientes es muy sugerente decirle, oye, mira, en una mañana ya podemos empezar con un despliegue inicial, que luego sí, efectivamente, a partir de ahí sigues trabajando. Realmente, por nuestra experiencia en pruebas de concepto y en pilotos, la fase de instalación es probablemente lo menos complicado. Es realmente entender cuál es el contexto de partida del cliente, diseñar el entorno a nivel de los distintos componentes que hay que hacer funcionar, pero una vez realizado ese ejercicio, la puesta en marcha es bastante sencilla. Lo que permite que digamos, dediquemos más tiempo a lo que realmente importa para el negocio, que es dónde ejecuto qué carga, qué tipo de cargas la voy a provisionar en una plataforma de virtualización estándar o la voy a llevar al mundo de contenedores. Ese es realmente el valor, sobre todo en un contexto de transformación digital, que proporcionamos desde Nutanix. El tiempo lo dedicamos a lo que realmente aporta valor, mantener las luces encendidas cada vez aporta menos, con lo cual lo simplificamos y somos capaces de toda la labor de tanto de instalación como de mantenimiento, upgrades, hacerlo con una experiencia de one click. Con one click tienes todo el entorno instalado, el entorno mantenido, hacer el upgrade de los distintos componentes de la plataforma, incluyendo BIOS, drivers y firmware del servidor. Sí, en esa línea, retomando un poquito lo que has comentado para la parte del despliegue, la interfaz con la que se encuentra el usuario tiene mucha complejidad. Nosotros intentamos, ya os comentaba, la experiencia del cloud público, traerlo al data center. Si tú vas a cualquier proveedor cloud público, ya sea Azure, Amazon o Google, te encuentras con una consola web en la que tienes acceso a todos los servicios. Y además incluyen mecanismos de inteligencia artificial, machine learning, para que el entorno aprenda de sí mismo de cómo está funcionando. Esa misma experiencia es lo que proporcionamos Nutanix en la infraestructura on-prem, cloud privado, llamémoslo como quieras. En una única consola tenemos una visibilidad completa de cómo está funcionando el data center, cómo se están consumiendo los recursos disponibles, dónde puede haber cuellos de botella, las distintas máquinas virtuales o contenedores que estamos ejecutando, e incluso visualizar la relación entre ellas vía red. Quién está hablando con quién, por qué puerto, para poder aplicar modelos de ciberseguridad basados en políticas de Zero Trust. De forma muy sencilla, sin necesidad de ir apilando capas una sobre otra. Vale, bajando ahora un poco más, porque sí que es verdad, para la gente, claro, que hoy nos escucha, es la primera vez que toma contacto con Nutanix. Ellos empezaron desde hiperconvergencia inicial. Entonces, bajando a los que serían los primeros productos, antes de ir luego un poco más complejos, háblanos de la interfaz de Print, aunque bueno, más o menos has comentado un poco, pero lo que sería la interfaz en concreto. Bueno, pues un detalle un poco de ella. Ya sabemos que no es muy difícil, pero para la gente la conoce. O sea, realmente lo que
lo que intentamos desde Nutanix, como comentábamos, es siempre centrarnos en resolver problemas complejos, aportando simplicidad. Desde el punto de vista de gestión de infraestructura, de la plataforma y de las aplicaciones, tenemos que incluir todas las capas. Hasta la fecha, la aproximación a este tipo de problemáticas era ir apilando capas de gestión una sobre otra para ir ganando visibilidad y resolviendo los problemas por silos, en definitiva, de forma independiente el almacenamiento, la red, el cómputo, las máquinas virtuales, etcétera, etcétera, la automatización, etcétera, etcétera. Nuestro planteamiento es singular y muy diferencial en el sentido de que la infraestructura va a ser invisible y única con nuestra plataforma, pudiendo proporcionar capacidad de elección en los distintos componentes, pero a efectos de gestión es una única plataforma y a efectos de administración es una única consola. No seguimos apilando una consola sobre otra, sino que desde Prism damos visibilidad absolutamente de todos los componentes. Y lo damos de una forma muy intuitiva. Obviamente, cuando un administrador o un usuario entra a una consola, quiere acceder rápido, tener a golpe de vistazo cómo está el data center, con lo cual de forma muy intuitiva agrupamos las entidades lógicas, las distintas secciones para guiar al usuario en dónde está qué y poder realizar las distintas gestiones desde una única interfaz. Y como comentábamos, además, recogiendo la información disponible en la infraestructura para aprender de cómo está funcionando el entorno, realizar un capacity planning a futuro, donde puede haber cuellos de botella, qué sucedería si tengo un nuevo proyecto que me va a consumir tanta capacidad, estoy preparado para asumir esa capacidad o no, necesitaría incluir nuevos nodos, y como todo está ligado, al final meter nuevos nodos automáticamente instalo la plataforma y tengo esa capacidad totalmente disponible. Con lo cual serían dos piezas: infraestructura, dentro de la heterogeneidad de los componentes, dar una experiencia única, una única consola con una visión completa. Que tengo que actualizar una de las partes end-to-end, desde el software, hipervisor, BIOS, drivers, firmware, con un clic de botón de ratón, actualizo la infraestructura. Que tengo que incluir nuevos servicios en la consola de administración, con un clic de ratón, aplico la actualización. Y al final acabamos reduciendo la gestión a un Lego. Basado en la hiperconvergencia, tengo distintos componentes y voy asignando el rol que quiero a cada bloque para que entre en funcionamiento con un clic de ratón. Con lo cual es simplicidad, centrar al cliente en las tareas que realmente aportan valor y hacer que la infraestructura sea totalmente invisible, que sea capacidad disponible para ejecutar los servicios que necesito, provisionándolo rápido y garantizando que incluso a nivel de seguridad siempre tengo una plataforma configurada respetando los estándares de seguridad de mi organización. Te hace la vida más fácil. Sí, la idea es de hecho hay un concurso en Twitter donde los administradores de plataforma Nutanix mandan fotos en la playa, en un helicóptero en el Gran Cañón, actualizando la infraestructura, con lo cual es bastante visible. Sí, muy visual. Sí, es muy visual. Sí. Vale, y subiendo ahora a los nuevos productos, porque sí es verdad que Prince lleva mucho más tiempo, fue más el origen, pero ahora con los entornos cloud sí que la compañía ha rolado nuevos productos. Entonces, nombres tenemos Flow, Carbon. ¿Cuál es el fundamento de estos productos? Pues mira, históricamente señalaría dos eventos fundamentales que ha cambiado un poco la percepción y la aproximación, y luego ya entro en las funcionalidades. Uno fue la aparición de la cloud pública. En los años 99-2000, Yahoo y Google empezaron a dar servicios que inicialmente fueran el embrión de lo que se conoce como cloud pública, con buscadores, etc. Yahoo utilizó la aproximación de una infraestructura de 3 capas tradicional. Google diseñó una arquitectura hiperconvergente con WebScale. Con lo cual, a toro pasado, es muy fácil ver dónde ha ido uno y dónde ha ido otro. En 2007, los analistas comentaban que Google era capaz de dar 8 veces más de revenue con un 50% menos de infraestructura. Entonces, a partir de ahí, obviamente se trata de hacer las cosas de una forma diferente. Y para hacer las cosas diferentes, digamos, en el contexto del cloud, el centro es la aplicación y el servicio. Y a eso me voy al segundo gran evento que ha pasado históricamente en el mundo tecnológico, que es la aparición o la redefinición del teléfono móvil en un smartphone. Si vemos, lo único que hacemos es hiperconvergencia,
Teníamos antes multitud de dispositivos, una cámara de vídeo, cámara fotográfica, el PC, el navegador, multimedia. Al final lo que hizo este dispositivo es converger todos los dispositivos en uno y facilitar vía conectividad a Internet la descarga sencilla de aplicaciones en el dispositivo. Básicamente, conjuntando esos dos eventos históricos desde el punto de vista de tecnología, Nutanix aporta lo mismo en el contexto de multicloud, hybrid cloud e hiperconvergencia. Simplificar la complejidad tradicional de los data centers, agrupándola y simplificándola en un nodo, todas las capas que teníamos hasta la fecha, almacenamiento, red, cómputo, virtualización, sistemas operativos, centralizarlo y convergerlo en un único nodo y facilitar la provisión de nuevos servicios. En ese contexto es donde aparece Calm. Calm, por ejemplo. Calm es básicamente el poder a nivel corporativo definir un marketplace en el cual los distintos servicios, independientemente de la tecnología que utilicen, cuál es la arquitectura lógica, qué componentes software necesita, cuál es el orden de instalación, cuáles son las dependencias y provisionarlo de forma automática. Por otro lado, en el contexto de mundo multicloud, la seguridad se incrementa todavía más en la perspectiva de cómo garantizar que cargas que ejecutan en distintas ubicaciones proporcionen los niveles de seguridad oportunos. Nosotros lo enfocamos desde dos perspectivas. Uno es que la propia infraestructura hiperconvergente proporcione mecanismos automáticos que revisen cómo está configurada y si hay algún gap con respecto a las best practices de seguridad de mi organización, automáticamente lo resuelva, con lo cual siempre va a cumplir los estándares de seguridad de mi organización. Incluso si hago un update, un upgrade, en otros entornos tienes que revisar que la configuración queda bien manualmente, en nuestro caso es automático. Pero sobre eso, aparte están las aplicaciones. Hoy en día todas las organizaciones saben que van a ser atacadas. Lo de menos es cómo, cuándo y por qué y de qué manera, pero todas las organizaciones asumen que pueden ser atacadas. Nosotros planteamos llevar la seguridad al nivel de la aplicación vía microsegmentación, pero planteando una microsegmentación embebida e integrada en la propia plataforma, que no sea necesario poner un producto más que gestionar y que configurar y que mantener. Directamente desde la propia plataforma, ver cómo las distintas máquinas virtuales o contenedores hablan unos con otros y poder aplicar políticas basadas en tipo de sistema, quién habla con quién, para garantizar que toda una aplicación que hoy por hoy se despedaza en multitud de máquinas virtuales, contenedores o la arquitectura que sea, pero son muchos componentes, que la entrada sea solo por un único sitio a ese servicio a través de Internet y que la comunicación interna sea también por los protocolos y por los puertos que necesitan el resto de protocolos, poder cerrarlo de forma automática. Y para ello, con un clic de ratón, activo la funcionalidad y está disponible. No tengo que instalar un nuevo producto. Esa sería la aproximación a la microsegmentación y a la visualización de la red que proporcionamos con Flow. Y por último, sería Carbon. Y otra cosa que ha traído el cloud público es pues nuevos modelos de arquitectura de aplicaciones. Al final, en el mundo más legacy trabajábamos en modelos de 3-4 capas, servidor web, servidor de aplicaciones, base de datos, y desde el punto de vista de desarrollo llevaban mucho tiempo el ponerlo en marcha. Desde que me pongo a analizar, diseñar, implementar, codificar, el proyecto llevaba meses, los desplegabas y no lo volvías a tocar porque serían otra cantidad ingente de meses y inversión para desarrollarlo. El cloud público cambia el tablero de juego y nos lleva a una aproximación de agilidad. Por lo que he leído en prensa, Amazon en su servicio de online, de tienda online, hace actualizaciones 70 veces al día. Para poder hacer actualizaciones 70 veces al día, la arquitectura de las aplicaciones tiene que cambiar significativamente. Con lo cual, en lugar de tener modos monolíticos o grandes piezas donde las distintas lógicas están ubicadas, pero son enormes y complejos de mantener, lo que se hace es despedazar la aplicación en entidades funcionales muy pequeñas que están muy distribuidas sobre la plataforma. Y además puedo replicarlas para que a nivel de disponibilidad, si se me cae un nodo o sufro cualquier incidencia, esa misma funcionalidad está en otra parte y sigue proporcionando la funcionalidad. Al ser más pequeñas, la posibilidad de incluir novedades, updates, nuevos servicios, es mucho más ágil, con lo cual, digamos, a uno el desarrollo con las operaciones,
de manera que de forma muy sencilla nuevas funcionalidades, nuevos servicios puedan entrar en funcionamiento de forma muy ágil y el mantenimiento sea también muy sencillo. Con lo cual, hoy por hoy, realmente tenemos dos opciones. Una a nivel de encapsulamiento, de cómo encapsular todo lo que es un servicio, tenemos la virtualización tradicional más destinada a aplicaciones más legacy o contenedores, que son las nuevas arquitecturas para el mundo cloud. Carbon es la respuesta de Nutanix al contexto de los contenedores. Con lo cual, en un contexto de un cliente, a través de la hiperconvergencia, montamos ese Lego y decido que un conjunto de bloques va a estar destinado a la virtualización, hago clic y utilizo el hipervisor que decida, o incluso el que proporciona de forma gratuita Nutanix, o hago clic y lo digo, este determinado bloque va a proporcionar plataforma para contenedores. Y en cuestión de minutos lo tengo disponible para consumir. Ya tiene todo sentido. De hecho, la K de Carbon supongo que por Kubernetes. Kubernetes, sí. Todo lleva K hoy en día, todo lleva K. Todo lleva K, es verdad, sí. Todos se han apuntado ahora. Que vosotros en España estáis notando el movimiento a la parte de Kubernetes. Es decir, pues lo has dicho, es verdad, las legacy sí que utilizan virtualización tradicional. Realmente la necesidad de las organizaciones de transformar sus modelos de negocio está arrancando multitud de pilotos y proyectos donde se está evaluando este tipo de tecnología. Lo que sí es verdad es que no estamos viendo que sea mainstream, en el sentido de que no haya muchos servicios todavía puestos en producción con la nueva plataforma. Pero las necesidades de negocio cada vez lo están empujando más y más. Hombre, lo que tiene sentido. Es que nosotros, claro, en Estados Unidos sí que vemos que, bueno, es brutal, es decir, todos estamos moviendo a Kubernetes, pero claro, a focalizar la zona de Palo Alto y tal, que España siempre va con un pelín de... Sí, y normalmente cualquier nueva tecnología, más que el desafío de aprender y cómo gestionar y cómo beneficiarse de la nueva tecnología, implica más un cambio cultural. Claro. Porque al final... Uno de los grandes desafíos del mundo cloud en general, a nivel de aplicación y de infraestructura, o cloud pública o cloud privada, es el status quo. Las organizaciones están diseñadas en departamentos que reflejan el cómo se han venido construyendo las infraestructuras hasta la fecha. En un contexto tipo cloud native, la organización culturalmente tiene que estar preparada para gestionar y no trabajar tanto en silo, sino de una manera mucho más horizontal. Entonces, el primer desafío que nos encontramos en mercados más conservadores es el cambio cultural necesario. Sí, que realmente lo veis desde el concepto puro de hiperconvergencia. Sí, o sea, realmente lo que sí notamos es que una vez que los clientes dan el paso en nuevas tecnologías, ya sea hiperconvergencia como primer paso al contexto de cloud, la tecnología prolifera muy rápidamente, por dos motivos fundamentales. Uno, por simplicidad. Me centro en lo que tengo que centrarme, la infraestructura por debajo de forma automática me proporciona las capacidades y los automatismos para que yo me despreocupe de mantener el CPD encendido, que hasta la fecha se llevaba el 70-80% del tiempo y del presupuesto. Y por otro lado, invertir en nuevos servicios que está demandando la cultura digital. El poder acercarme al cliente, nuevos tipos de campaña, nuevas experiencias customer-centric. De hecho, tenemos un caso muy interesante en un grupo Compass, ¿no? de restauración. Son restaurantes autoservicio y realmente uno de los problemas tradicionales de este tipo de restaurantes es que tú vas cogiendo la comida y cuando llegas a la caja tienes que hacer una cola enorme y la comida se queda fría cuando te vas a sentar porque tienes que pagar. Entonces, en el grupo este en concreto, trabajaron primero con la cocina, el proceso de obviamente cocinar los distintos platos y tal, y lo optimizaron al máximo, pero se encontraron que seguía habiendo el cuello de botella en las cajas. Cuando llegabas con la bandeja, al hacer el checkout, tenías que esperar una cola. El proyecto nos llevó 6 meses desde que el cliente tuvo la idea hasta que la pusimos en marcha, 6 clientes. Y la idea fundamental es, en lugar de tener una caja tradicional, tener un dispositivo con una interfaz tipo tablet y una cámara. Poner la bandeja con los platos debajo de la cámara, te reconoce Machine Learning los distintos platos, te cobra, pasas la tarjeta, te sientas y comes. Han empezado en 2-3 restaurantes en Francia, porque están basados en Francia, y la idea es poder expandirlo a nivel global. En el crecimiento de los 2-3 restaurantes que tienen, han sido capaces de remodelar el restaurante y poner el servicio en medio día. Qué bueno.
Y en esa línea, ¿algún tipo de producto enfocado nuevo que tengáis pensado? O sea, realmente se tratan de dos, porque si tú miras la aplicación es muy sencilla. Al final es comparar la imagen con el catálogo, identificar y para adelante, y luego pagar, ¿sabes? Chequear cuánto cuesta cada cosa y pagar. Y eso ya está. O sea, eso es sacar de la pasarela de pagos y poco más. La idea que cambia es ubicar nodos hiperconvergentes en los restaurantes, 2-3 nodos, desplegar de forma remota y centralizada la aplicación basada en contenedores y empezar a funcionar. Para ello utilizamos una plataforma que es XI IoT, que es un formato software as a service, donde los clientes pueden desarrollar la aplicación de forma muy sencilla. Yo os digo que ese tipo de aplicaciones, cuando está tan dirigido a un caso de uso tan concreto, líneas de código son relativamente pocas. Tenerlo centralizado y desplegarlo. De manera que en el restaurante el cliente solo se tiene que preocupar de la cámara, coger la señal de la cámara, identificar cuándo hay una bandeja y cuándo no, y cuando hay una bandeja, identificar los platos, chequear en el catálogo cuánto cuesta cada plato y facturarlo. Entonces, el primer paso es la señal, tratarla, identificarla y hacerlo en local, porque si te vas al cloud o te vas al data center, la latencia... Claro, tardas más. Sí, igual se enfría el plato. Igual se enfría el plato. Por lo cual, eso lo hacemos en el propio restaurante. Y según vamos viendo la interacción con los distintos clientes, toda la información que se va produciendo, el cliente la puede almacenar para hacer un análisis de cómo están funcionando sus restaurantes. Esa información, como se almacena, ya la latencia no es tan importante. Me la puedo llevar al cloud público o a herramientas de analytics y hacer un análisis más detallado de cuál es la experiencia que estoy proporcionando a mis clientes. Pero este tipo de tecnologías, cuando realmente proporcionas una infraestructura invisible y el cliente se despreocupa, habilita y es catalizador de nuevos tipos de proyectos centrados en experiencia digital y en experiencia del cliente. Sí, eso es verdad, que cuando vas solucionando cosas más básicas, la gente parece que se las nuevas ideas se disparan. Vale, y para finalizar, que sería como la última pregunta, si quieres la dividimos en dos, en plan, ¿qué nuevos productos o qué idea futuro ves en Nutanix? Y para un cliente que llega de cero, ¿por dónde entraría? ¿Cómo se lo ves? Es decir, una empresa, la que sea, oye, mira, Alejandro, es que queremos empezar a trabajar con Nutanix. Pues hay un ejercicio inicial del status quo que tenga el cliente. Obviamente podemos resolver más rápidamente los temas tradicionales, con lo cual mi sugerencia es empezar en un entorno que sea menos crítico, sobre todo por el tema cultural que comentábamos, identificar un entorno en el que pueda aplicar de manera práctica la hiperconvergencia y empezar en pequeñito. Coger soltura en la plataforma. Ya os digo que como es sencillo de instalar, de configurar y de mantener, el cliente se acaba olvidando de que tiene 3 o 4 nodos disponibles. Y a partir de ahí ya analizar el resto de catálogo de servicios y aplicaciones que tengo en mi data center e ir planteando dónde ejecuto qué y si me lo llevo a la cloud pública o lo dejo en la cloud privada. Y respecto a nuevos servicios y productos que me comentabas, nuestra idea es seguir manteniendo la línea de proporcionar soluciones que resuelvan de manera sencilla problemas complejos. Recientemente, por ejemplo, hablábamos de portabilidad, de cargas desde cloud privada a cloud pública de manera sencilla. También estamos llevando esa experiencia a poder llevar la plataforma Nutanix al cloud público, de manera que de forma muy transparente podamos extender nuestro data center al cloud público y verlo como capacidad disponible. Recientemente fue nuestro evento en Anaheim, el Next, y ahí anunciamos el Technology Preview de Nutanix in Amazon AWS. No es lo mismo que on. La idea es, si vemos ofertas similares en el mercado, lo que están haciendo es construir con un stack de propietario una oferta en Amazon o una oferta en Azure. En nuestro caso no, en nuestro caso el software está disponible y de la misma manera que es sencillo de instalar on-prem, poder instalarlo bare metal en un proveedor de cloud público. También cambiamos un poco la aproximación. En lugar de tener que ir a la consola y mover las máquinas a golpe de ratón al cloud público, lo hacemos de forma transparente, replicando el almacenamiento. Y cuando está replicado en el destino, lo tenemos disponible y puedo balancear de un lado a otro. Con lo cual es invisible.
Y la idea es extender ese concepto, mediante estas aproximaciones, el concepto de hiperconvergencia, hacerlo a nivel cloud, hacer hiperconvergencia cloud, que tú tengas Amazon, Google, lo que necesites, un service provider, lo que necesites, y que sea capacidad disponible en tu infraestructura. A nivel de consola Prism, te da igual, tú tienes tus servicios, tu máquina virtual, tu capacidad, tus cuellos de botella que tienes que resolver y automáticamente la herramienta aprende y te señala y te da igual dónde ejecutes qué. Eres tú el que, viendo el tipo de servicios que tienes total capacidad de elección de ejecutar determinados servicios en determinada ubicación por dos motivos. Uno puede ser por coste, proporcionamos visibilidad en cuánto te cuesta ejecutar los servicios en la cloud pública o en la cloud privada, o puede ser por seguridad, que normalmente suele ser uno de los miedos más extendidos. De hecho, que las dos cosas que estás diciendo son como los epicentros. Por el tema de costes, es increíble la gente, los problemas que tiene con los costes. Sí. Entonces, poder verlo y aprender que cierto tipo de carga más tradicional a lo mejor no es la más idónea para el cloud público, porque consume permanentemente capacidad, con lo cual la factura va creciendo y a final de mes casca. O seguridad, en el sentido de, oye, me llevo una determinada carga, tengo que cumplir con ciertas regulaciones, garantizar que el proveedor de cloud público cumple, tener esa visibilidad, incluso resolverla con un clic de ratón. Entonces, proporcionamos los distintos niveles de solución. A la infraestructura simplificamos, en la gestión simplificamos y en la visibilidad simplificamos. Y en un contexto híbrido multicloud, garantizamos completa visibilidad de dónde está ejecutando qué, cómo se interactúa, niveles de seguridad, cuánto me cuesta y si cumplo la regulación. Empezando en pequeñito, es mucho más sencillo ese cambio cultural, ir abordando nuevas metas y ir creciendo, que normalmente suele ser la forma en la que nuestros clientes empiezan con nuestras soluciones. Muchas gracias, Alejandro. Y finalmente, para concluir, movámonos a un caso más concreto, como es la parte financiera, con Andrés. Bienvenido, Andrés. Primera pregunta. ¿Cómo está dicho sector con respecto a otros sectores en lo que a adopción de cloud híbrida se refiere? Bueno, yo antes de contestar, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión que yo creo que es importante, ¿no? Las entidades financieras, sobre todo las españolas, yo creo que en realidad son gigantes tecnológicos, ¿no? Son compañías que disponen de líneas de código a la altura de Google, de Apple o de Facebook, tienen cientos de miles de desarrolladores, de ingenieros de sistemas, es decir, estamos hablando de unas compañías que tienen un consumo tecnológico que es tremendo, ¿no? Si lo tuviéramos que simplificar, pues yo, desde mi punto de vista, yo dividiría las entidades financieras básicamente en tres apartados tecnológicos. Por un lado es Customer Experience, todo lo que hacen las entidades financieras para conseguir atraer al cliente en los diferentes canales, la regulación y la seguridad. Casi con toda seguridad, cubriendo estos tres apartados, estamos cubriendo el 80 o el 90% de las capacidades tecnológicas de una entidad financiera, ¿no? De hecho, si analizamos los grandes bancos españoles o las principales compañías aseguradoras, llevan muchísimo tiempo gastándose mucho dinero en lo que ellos han denominado la multicanalidad o la omnicanalidad, es decir, el conseguir acceder a los clientes en canales no tradicionales, cada vez más digitales, canales donde la optimización de los costes en su desarrollo son básicos, ¿no? Esto está muy bien, porque cuando estás cambiando permanentemente cómo interactúas con los usuarios y más teniendo en cuenta que ya estamos hablando no solamente de la generación millennial, la Y o la Z, sino que es que ya los millennials tienen dinero para poder hacer inversiones en entidades financieras, también tienes que tener en cuenta que si solo cambias el frontend, pero no has cambiado nada del backend, casi con toda seguridad lo que has hecho simplemente ha sido cambiar el cuello de botella, ¿no? Si analizamos cuál es el backend de las principales entidades financieras, pues nos vamos a seguir encontrando tecnologías que tienen 30 años. Sigue habiendo muchísimo sistema mainframe, sigue habiendo muchísimos sistemas cliente-servidor basados en arquitecturas de 3 capas que, como sabemos, tienen un TCO muy, muy caro y que además tienen una escalabilidad muy limitada. Y yo creo que realmente lo que deberían de intentar hacer las entidades financieras es entender todo esto que llamamos ahora la transformación digital como un end-to-end. Un end-to-end de cuáles son las aplicaciones de negocio que soportan la actividad que desarrollan. Y ahí tienes que tener en cuenta no solamente el frontend, no solamente cómo accedes a consumir tecnología a una entidad financiera, sino cuál es el backend que soporta que puedas permitirte hacer ese tipo de cosas, ¿no? Esto, con relación a la pregunta que me hacías de cómo impacta o no impacta el consumo, la penetración de la cloud híbrida. Bueno, según analizábamos recientemente en el Enterprise Cloud Index, que es un informe que hizo la compañía a lo largo de 2018,
La penetración actualmente en la industria es ligeramente más baja que la media. Estamos actualmente hablando de un 29% en comparación con una media a nivel mundial que es del 33%. Estas cosas tienen cierta lógica y explicación. En una entidad financiera hay dos cosas que son sagradas, los datos y la seguridad. Entonces, cuando estamos hablando de los datos y la seguridad y aparece la regulación de por medio, pues es lógico que la implementación del concepto de cloud vaya de forma diferente a las medidas que puede ir cualquier otra actividad. En algunos casos va a ir por delante y en otros casos va a ir por detrás. De hecho, en concreto, en el mundo de la cloud libre, la penetración actual en las entidades financieras es de un 21% comparado con el 18,5% de la media del sector. Claro, hombre, nosotros sí que, por eso creemos es importante el caso de los financieros, porque es verdad que los financieros, por el soporte regulatorio que tienen, primero que es una entelequia que una empresa muy grande lo llevas al 100% al cloud. Entonces, por eso el híbrido tiene mucho más sentido. Pero es que encima, si metemos todo el factor regulatorio, pues está claro, tú tienes que tener tus datos controlados en tus servidores. ¿Te acuerdas? Además, con todo el tema de GDPR ahora y tal. Vale. A nivel de clientes, sin decirnos nombres, que nunca, ya sabemos que lo de los nombres siempre es tal. ¿Con quién estáis trabajando? O ya hilando con la siguiente pregunta incluso. ¿Qué cosas crees que le falta al sector financiero español? No, pues mira, yo con el tema con relación a los clientes, yo creo que no es discutible, ¿no? La industria financiera, da igual a qué te dediques, desde el punto de vista tecnológico siempre va a ser foco. Para las grandes consultoras, para los grandes integradores, para las pequeñas consultoras, para los pequeños integradores y, por supuesto, para todos los fabricantes, bien sean de hardware o de software. Casi con toda seguridad, junto con la administración pública, son dos de las industrias que más dinero se invierten en tecnología, por lo cual siempre vamos a ponerle un foco especial a la actividad financiera. En el caso de España, además, yo creo que es muy pionera en muchas de las actividades que realizan. Yo creo que hay 2 o 3 entidades financieras que todos podemos pensar en ellas, que son referencia a nivel mundial en cuanto a su proceso de digitalización y en cuanto a su imagen de branding. Evidentemente, como no podía ser de otra forma, pues Nutanix intenta trabajar con todos y cada uno de ellos. En algunas tenemos más penetración que en otras, pero para nosotros es un foco clarísimo y de hecho es una de las industrias donde más soporte le está dando la organización a nivel internacional. Y teniendo en cuenta que nos estamos moviendo a la parte híbrida, ¿qué crees que les falta a ellos un poco? ¿En qué deberían apostar más desde tu óptica en Nutanix? Pues mira, aquí hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Cuando hablas de hiperconvergencia, cuando hablas de soluciones multicloud, que es básicamente a lo que nos dedicamos en Nutanix, yo creo que tenemos que empezar a cambiar los conceptos de cómo se consume la tecnología. O sea, ya no estás hablando solamente de una solución tecnológica o una aplicación en concreta, sino que tienes que hablar de casos de uso específicos y de cargas de trabajo. Yo creo que es la mayor diferencia versus el resto de las actividades que se venían haciendo hasta la fecha. En el caso de entidades financieras, desde Nutanix yo creo que tenemos 3 o 4 cargas de trabajo o soluciones específicas que tienen muchísimo sentido. El primero, sin duda de ningún tipo, es la virtualización del puesto de trabajo. El segundo sería la remotización de las redes sucursales, bien sean tanto en entidades financieras, bancos o compañías de seguro. Y otra de las cargas de trabajo que ahora tiene muchísimo sentido es todo lo que tenga que ver con el mundo de las soluciones de Big Data. O sea, al final, pues no sé que lo ha dicho 1000 veces ya, ¿no? Pero el oro del siglo XXI será el dato. Sí. Será el valor más preciado que hay y posiblemente tengamos que cambiar la forma en la cual medimos el PIB vinculándolo al dato y ya no vinculando a materias primas o nada por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que hay cualquier actividad que tenga relación con el mundo de soluciones de Big Data, arquitecturas como la de Nutanix tienen un encaje perfecto. Y luego, curiosamente, otra línea de trabajo que estamos empezando a ver que tiene mucho sentido y que tiene una aceptación muy alta entre los clientes es todo lo que tenga que ver con el mundo de las aplicaciones críticas, principalmente soluciones basadas en SAP, soluciones basadas en Oracle, soluciones de estas características. ¿Por qué? Pues porque el consumo tecnológico y la demanda que tienen es altísimo. Entonces, las soluciones como Nutanix, que te permiten una escalabilidad prácticamente ilimitada y a un TCO súper controlado, pues son soluciones que tienen mucho sentido en el mundo de la banca. Y bueno, última pregunta, porque es que está en la parte de cloud, pero bueno, yo creo que más o menos, no sé si querías añadir tú ahí algo que está, bueno, es que es un poco repetición, lo de cómo influye la tecnología cloud en la oferta de servicios financieros a clientes. Sí, bueno, sí, pero además me parece una pregunta, vale, es que, una pregunta muy interesante, porque ¿no? La hemos tocado un poco, además, pero vale. Al final hablaba al principio, ¿no? Decíamos, los 3 grandes apartados en los cuales creo que se mueve la banca desde el punto de vista tecnológico eran Customer Experience, regulación y seguridad. Para mí el Customer Experience no es discutible. O sea, yo creo que hay 2 grandes hitos a lo largo del siglo XXI que han cambiado cómo interactuamos en prácticamente todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? El primero de ellos sería el nacimiento de la cloud como concepto. Allá por mediados del 2004, 2005, 2006, Amazon lanza su primer
propuesta de solución de cloud pública, luego le sigue Google y luego le sigue Azure, ¿no? Microsoft. Y más o menos a la misma época, para mí, que es el mayor hito del siglo XXI, es el lanzamiento del smartphone, que lo que ha hecho es trasladar a nuestro bolsillo el consumo de aplicaciones tecnológicas que antes solo podíamos hacer desde un dispositivo, que era un desktop, un laptop, en casa, en el trabajo, etc. De hecho, a día de hoy sería prácticamente impensable entender nuestra vida si no es con el dedito dándole a la aplicación, ¿no? Ahí, en el modelo de consumo tecnológico y las entidades financieras, el impacto ha sido brutal. Recientemente lanzaba una entidad financiera española un informe súper interesante. Durante 2018, la media de interacción de cualquier usuario bancarizado con una entidad financiera a través de la red de sucursales era de una vez al mes. La media de ese mismo usuario, de un usuario similar, accediendo a través de la web, es decir, a través de algún dispositivo laptop, desktop, etcétera, era de una vez a la semana. La media de acceso con el teléfono móvil es de 2-3 veces al día. Si esto lo trasladamos ahora al backend de los data centers, ¿os imagináis la capacidad de cómputo necesaria que habría que tener los data centers para cubrir la demanda del consumo actual de los usuarios? Es impensable. Y eso solamente ha funcionado porque nació Cloud, nos permitió el poder llevarnos aplicaciones a la nube donde la escalabilidad era espectacular, y nació el smartphone que nos permitió poder acceder desde cualquier momento, a cualquier hora, a cualquier lugar. Todo esto, sin duda ningún tipo, si no hubiera sido así, no hubiera ocurrido. Y eso yo creo que es lo que más ha cambiado la forma de interactuar con la entidad financiera, ¿no? Totalmente. Sí, además que los datos que tienen ahora las entidades financieras, sí, es eso, es que es abrumador. Comparado con entrar una vez al mes como entrabas, ahora la gente... Bueno, imagínate, los sistemas actuales de cualquier entidad financiera estaban previstos para que tú accedas 1-2 veces al mes, por lo cual el backend de esos bancos estaban hechos para que tú interactuaras 1-2 veces al mes. O sea, el número de transacciones que un banco tenía hace 5 años comparado con el actual es imposible. De hecho, una cosa que nosotros, bueno, ya no tanto, pero antes hacíamos más en el fondo, en el fondo de inversión, digo, era ver a las compañías cómo estaban preparadas, sobre todo en el sector media, cómo tenían preparados los data centers para claro, los logueos que te hacía la gente preparado, porque no era lo mismo cuando te lanzaba Netflix, cómo lo tenía preparado todo, cuando te llegaba HBO con un sistema mucho más viejo, y que claro, no podía dar con la demanda. Vale, y última pregunta. Siguiendo con las entidades financieras, ¿no? En plan, si llegase alguien de cero que quiere empezar a trabajar con vosotros, pues ¿cuál sería el primer argumento de venta para convencer a la entidad? O sea, da igual que sea aseguradora, banco, incluso consultora financiera. Bueno, yo, si me preguntas cuál sería mi primer speech ante cualquier cliente para convencerle de por qué hacerlo con Nutanix y no hacerlo por cualquiera de nuestros competidores, yo daría primero un paso atrás, ¿no? Y lo primero que plantearía es cuáles son sus necesidades, ¿no? Yo creo que a día de hoy, para mí lo que no es discutible es que el mundo del cloud ha cambiado la forma en la cual consumimos tecnología, y me da igual cuál sea el tipo de cloud, me da igual que sea privada, que sea pública o que sea híbrida, ¿no? Lo que no es discutible, y lo explicaba con el tema de la aplicación de entidades financieras, ¿no? A día de hoy lo que buscamos todos es escalabilidad, flexibilidad, pago por uso, pago por crecimiento y simplicidad de uso. O sea, no nos cuestionamos ya qué tecnología soporta el qué, sino que intentamos hacer algo y queremos que ocurra, sin más, ¿no? Entonces yo creo que eso, el mundo cloud como concepto nos lo ha permitido hacer, ya sea en tu data center de forma privada o ya sea utilizando una cloud pública. Yo lo que creo que realmente es importante es entender qué necesidades tienes. Yo creo que hay cargas de trabajo que tienen que seguir estando en un entorno controlado de data center. De hecho, creo que si tú eres capaz de predecir cuál es el consumo y el performance que necesitas, casi con toda seguridad el TCO de tu data center en privado sea mejor. Si no eres capaz de predecir esto y vas a lanzar un nuevo producto donde desconoces cuál va a ser el comportamiento de los usuarios, cuál va a ser el performance que vas a necesitar, pues sin duda de ningún tipo una cloud pública, cuando vas sumando máquinas virtuales con un botoncito, pues te va a permitir que puedas ir definiendo lo que está la demanda de los usuarios. Y luego, en concreto con entidades financieras, pues la cloud híbrida te permite jugar con temas regulatorios, te permite jugar con temas vinculados con la seguridad, te permite jugar con temas vinculados con la credibilidad. Hay que recordar que la principal función que tiene un banco es ser creíble para que confiemos su dinero en esa entidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante el uso de la cloud híbrida, ¿no? Una de las cosas que más estamos proponiendo a nuestros clientes es que lo separen.
Y Nutanix te ofrece la posibilidad de que tú puedas correr tus cargas de trabajo donde están los datos en tu data center y que en cambio utilices la cloud pública con los frontales donde la demanda de escalabilidad se va a producir ahí arriba, ¿no? Yo creo que lo más importante es que intentemos ubicar la carga correcta en el modelo correcto y no intentar ver un clavo y comprarnos un martillo y que todos sean clavos, ¿no? Sino, claro, yo creo que carga correcta en el modelo correcto, ¿no? Con esto finalizamos el día de hoy con Nutanix. Muchas gracias a los tres y al resto del equipo que hicieron posible esta entrevista. Para más información podéis visitar la página www.nutanix.com, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que pueden contratar dentro de Renta 4 Banco, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo es simbólico, de 10 euros. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavalue.com, en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo y no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o inversores potenciales en Andromeda Value Capital.